cuando el clamor a Dios trae más aflicción. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones cuando han estado orando y en ese momento estaban pidiendo ayuda, pidiendo auxilio a nuestro Señor, y quizás las cosas se ponen peor de lo que esperábamos. No sé a cuántos de ustedes han tenido momentos de aflicción, sobre todo quizás en estos tiempos, o en algún momento en especial de sus vidas, si han estado orando, han tenido que doblar rodillas al Señor para que pueda dar alguna solución, pero las cosas se tornan aún mucho más difíciles. Se tornan peor de lo que estaban. No sé, de repente has estado teniendo algún problema familiar con tu esposo, con tu esposa, de repente tu hijo, tu hija, y esperes que Dios ayude a solucionar algún aspecto en especial, pero termina siendo todo lo contrario. Termina dándose peor las cosas y los resultados. Quizás en algún negocio, en algún trabajo, en alguna empresa necesitabas sabiduría, necesitabas de la mano de Dios para que te pueda ayudar, para que te pueda estar guiando en todo ese proceso. Doblas tus rodillas, sigues ese proceso de buscar al Señor, haces quizás ayuno, haces quizás vigilia, haces de repente mucha oración y qué bueno, gracias al Señor, pero recibes todo lo contrario. Quizás no hay más trabajo. Quizás te quedas sin personal en tu trabajo, si eres un empresario, si eres dueño de una empresa. De repente no tienes ganancias, el trabajo no ha salido como has querido. Quizás quebraste, te fuiste a la quiebra. Peor aún, terminaste endeudado. Y lo que soñaste tú siendo un emprendedor, siendo un jefe, dirigiendo tu propia empresa, un gran empresario, bueno, terminas cumpliendo los sueños de otros. O sea, ¿a cuántos les ha pasado eso? Bueno, en resumidas cuentas, todo lo que quizás estabas emprendiendo, lo que estabas pensando, estabas buscando al Señor, va de mal en peor. Y los resultados son mucho peor de lo que esperabas. Primero porque quizás terminas cansado, terminas frustrado, terminas triste, agobiado. Quizás te decepcionas de la vida cristiana o te decepcionaste de la vida cristiana o peor aún, te decepcionaste de Dios. Terminaste decepcionándote de Dios. Y esto muchas veces, mis hermanos o amigos, es porque muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es Dios. Tenemos a un Dios que va a salir de la lámpara mágica cuando lo frotamos y cuando estamos en necesidad. Y Él va a salir y va a hacer algo mágico y va a transformar nuestro contexto, va a transformar lo que estamos pasando, va a transformar lo que quizás estamos sufriendo en ese momento. Bueno, Dios no es ese genio mágico que va a salir de la lámpara. Todas estas cosas que he mencionado suceden a todas las personas, cristianos o no cristianas. Que esperamos algo bueno y terminamos recibiendo algo peor. Y es por eso que he titulado este sermón "Cuando el clamor a Dios trae más aflicción". Y hoy quiero que veamos un ejemplo específico en la Biblia de un pueblo que buscaba a Dios, ponía su esperanza en Dios, pero hubo momentos que salió decepcionado por los resultados que más bien estaba esperando. Así que les invito a que vayamos a Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 4 al 7. Dice así: Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día
a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Si usted seguramente ya sabe un poquito de la historia que hasta aquí hemos leído, el pueblo de Dios se encontraba en una opresión por el pueblo egipto. Recordarán que el pueblo se había convertido en una gran cantidad, se habían multiplicado inmensamente, que de hecho eran un temor para el pueblo de Egipto, porque podrían levantarse completamente y hacer guerra y salir venciendo la guerra en contra, los israelitas, el pueblo de Dios, saldría victorioso de esa batalla si es que así se proponían. Los egipcios se dieron cuenta de ello y entonces se levantaron contra los israelitas y los esclavizaron. Fue durante esa época de opresión, de esclavitud, de sufrimiento para el pueblo que nace Moisés. Es donde en ese contexto también crece, en ese contexto también huye al desierto. Y en total la cantidad de años que el pueblo de Israel pasó siendo esclavo, y en total sumando todo, fueron 430 años, según el capítulo 12, verso 40 del mismo libro de Éxodo. 430 años. Imagínese usted vivir en ese contexto de esclavitud, en ese contexto de opresión, viviendo tal cantidad de años. Y es en ese momento de aflicción, en ese momento de lucha, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, es en ese momento de cansancio en donde el pueblo de Israel levanta su oración a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 24-25 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Note cómo estaba ese pueblo realmente sufriendo. Estaban gimiendo de dolor, de sufrimiento, y Dios se acordó de su pueblo, los escuchó completamente. Y dice el verso 25, y los reconoció Dios. Dios se acordó de ese pueblo. Es en ese momento en donde Dios pone en acción su plan de rescatar al pueblo. Y es en ese momento, en ese contexto, donde Dios también llama a este hombre, conocido por el pueblo de Israel al rumbo de la historia en total, Moisés. Y con muchas dudas y con muchos temores, donde Moisés acepta el llamado. Y el plan de Dios que se presenta completamente en ese momento, mis hermanos, es algo maravilloso, es algo sorprendente, y por eso es que Moisés piensa: este realmente va a ser el gran plan, esto realmente va a ser algo maravilloso. Yo quiero ser parte de ese plan, yo quiero ser parte de esa liberación del pueblo, yo quiero unirme a ese plan. Estamos saltando varias partes de la historia, y entonces Moisés y Aarón se presentan ante el pueblo o ante el faraón, y en el capítulo 5, entonces Moisés dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso es el mensaje de Dios para Faraón. Libera a mi pueblo para que vaya en un camino de 3 días en el desierto para que pueda adorarme. Y es aquí realmente en donde las cosas se ponen muy feas. Es aquí donde las cosas que estaban yendo bien, Dios nos escuchó, envió a Moisés, envió a Aarón,
Parece que Dios va a hacer algo bueno. Las expectativas eran buenas, habían orado, habían estado clamando de sufrimiento, Dios les había escuchado, acudieron a Dios realmente y todo lo contrario empieza a pasar. Las cosas empiezan a ser muy, muy feas. De hecho, la intención era muy buena. ¿Quién no quiere ser libre de la esclavitud? ¿Quién no quiere descansar del arduo trabajo que hacían para otros? ¿Quién quiere seguir siendo esclavo? La intención de liberarse o de liberar al pueblo era completamente bueno. Y es aquí donde entonces empezamos nuestro primer punto en nuestra enseñanza de esta noche, la aflicción en la opresión. Y mis hermanos, es aquí como podemos ver entonces a Dios obrando de una manera completamente extraordinaria, completamente maravillosa. El pueblo, después de escuchar a Moisés con las primeras noticias de libertad, estaban muy alegres. ¿Quién no quiere ser libre? Sin embargo, las palabras del faraón fueron todo lo contrario, como ya lo hemos leído hace un momento. El pueblo no solamente estaba sufriendo esclavitud, a la misma vez en ese contexto luchaba con realmente adorar a su Dios. Estaba viviendo en un contexto en donde Egipto era un país, era una nación de mucha idolatría. Los animales, los ríos, las cosas que pudiéramos o que se pudieran ver en aquel tiempo en alrededor eran completamente referencia a dioses. Podían adorar a cualquier cosa. Es decir, la forma en cómo el pueblo quería adorar a Dios era algo diferente. Y eso no solamente iba a hacer daño al pueblo de Egipto, Faraón lo estaba entendiendo de esa manera. Es decir, no solamente era un ataque contra mi nación, sino un ataque contra mis dioses, un ataque con lo que creemos todo el pueblo. Y es por eso que Faraón no solamente estaba negando la salida del pueblo, sino que para que no estén pensando en tal cosa de adoración, para que puedan terminar y ponerle fin realmente a ese pensamiento, a esa idea de salir a adorar a otros dioses, denles más trabajo. Dupliquen el trabajo para que puedan sacar esas ideas de adoración a Dios. El castigo definitivamente se hizo duro, porque los empezaron a azotar a un grupo de los israelitas, los empezaron a castigar. El trabajo allí se duplicó. Y aquí, mis hermanos, podríamos estar tentados de repente nosotros a pensar, ¿y qué pasó con la oración? ¿Y qué pasó con el clamor? ¿Acaso no han dado buenos resultados? Podríamos pensar que de repente el pueblo de Dios estaba orando incorrectamente. Quizás les faltó más oración. Quizás les faltó más vigilia. Les faltó más ayuno. O hasta de repente, ¿qué estamos haciendo mal para merecernos este castigo? Porque cuando las cosas malas suceden, definitivamente creemos que estamos haciendo algo mal. Y es por eso los resultados. Cuando las cosas malas están a nuestro alrededor, queremos corregir quizás las cosas en las cuales estamos haciendo. Y creemos que Dios va a actuar de acuerdo a si corregimos nuestros pasos. De hecho, va a ser una gran influencia porque vamos a poder cambiar nuestros caminos. Vamos a poder dirigirnos mejor a Dios. Pero mis hermanos, Dios en su santo plan sigue actuando de acuerdo a lo que Él lo ha estipulado. El pueblo de Dios no estaba haciendo nada malo. El pueblo de Dios no estaba haciendo nada incorrecto. Estaban buscando a Dios, estaban clamando a Dios. Hasta el momento, ellos más bien estaban recibiendo las cosas malas, estaban sufriendo las cosas malas que son producto de este mundo. Y normalmente no entendemos esas cosas, no entendemos los hechos
y las situaciones. Pero mis hermanos, Dios sigue trabajando en medio de todo ello. Un autor dice, las cosas comúnmente retroceden con los santos antes de que avancen. De la misma manera que el maíz crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, tenemos que entender que las cosas normalmente que nosotros pasamos tienen un propósito. Muchos de ellos, sean cosas malas, sean cosas buenas, Dios los está usando, y especialmente las cosas malas. Dios quiere formar algo en medio de nuestro carácter, y obviamente en ese momento de las situaciones nadie piensa, bueno, Dios está haciendo algo en esto. No, creo que nadie puede pensar de esa manera. Estamos pensando en qué está pasando. Clamamos al Señor por ayuda y eso está bien. Y es de esa misma manera que el pueblo se siente cansado, está confundido, están asustados, temen por sus vidas ahora. Temen por las circunstancias en las cuales están pasando en estos momentos. Y de hecho el pueblo no se ha quejado de nada ante Dios. Dios, tú eres el culpable. Dios, tú nos has hecho esto. El pueblo de Dios no ha hecho nada de eso hasta ahora, mis hermanos. Simplemente han levantado palabras de súplicas al Señor. Han levantado gemidos de dolor. Han levantado gemidos de sufrimiento ante Dios. Eso es lo único que han hecho. El pueblo estaba confiando verdaderamente en el Señor. Porque escuchen lo que dice el verso 31 del capítulo 4. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Se da cuenta cómo realmente el pueblo de Dios estaba confiando en Dios? Realmente aquí quienes no habían hecho su trabajo eran Moisés y Aarón. No habían cumplido su trabajo como Dios les había dicho. Y es por eso en estas situaciones en donde pasamos a nuestro siguiente punto y buscamos al gran culpable. Donde la opresión se vuelve en mucha más aflicción y es donde buscamos al gran culpable. Y el verso 21 del capítulo 5 dice de la siguiente manera. Y les dijeron los ancianos, los representantes del pueblo, les dijeron a Moisés y Aarón, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Otra versión dice de la siguiente manera. Los jefes de cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Moisés y Aarón, ustedes que eran los intermediarios entre Dios y el faraón, ustedes son los culpables. Y nosotros estamos recibiendo la aflicción, nosotros estamos recibiendo el castigo. ¿Qué hemos hecho malo? ¿Qué les hemos hecho, Moisés y Aarón? Han dado prácticamente ustedes una excusa para que Faraón nos mate, para que Faraón nos oprima más. ¿Se da cuenta cómo estaba aquí la situación? Y aquí podemos ver en todo este contexto algo maravilloso, porque mientras el pueblo era un esclavo sumiso del faraón, Faraón era un amigo, era el mejor amigo del pueblo, era el amigo bonachón, era el amigo que todos amaban. Pero cuando escuchan esta noticia del pueblo, es donde realmente el corazón del faraón sale a verse, sale a la luz. Porque Faraón realmente los odiaba al pueblo de Israel. Aquí tenemos que aprender y reflexionar algo, mis hermanos. Israel dentro de
del estudio de la palabra de Dios representa al pueblo de Dios, los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Egipto representa al mundo, representa la perdición, representa este sistema caído. El faraón representa a Satanás, el enemigo, el maligno, completamente, y el amo y el señor de este mundo. Y déjame decir y reflexionar todos mis hermanos, así como faraón, Satanás se muestra amistoso cuando estamos obedientes y cuando estamos sumisos ante este sistema, ante este mundo. Satanás se muestra como el mejor amigo, va a estar de tu lado, pero no te das cuenta que estás siendo un esclavo de él. Todo parece bonito, todo parece bueno. Puedes estar sufriendo, puedes estar pasando cosas adversas, situaciones que quizás son muy duras y no sabes cómo salir de ello. No sabes, no encuentras la solución. Satanás le gusta que estés allí. Satanás le gusta que seas esclavo de él. Satanás le gusta que estés obedeciendo todo lo que este mundo te ofrece. Pero déjame decirte que cuando realmente empiezas a ser libre en Cristo Jesús, Satanás va a hacer todo lo posible para que las cosas sean difíciles en tu vida. Satanás va a hacer todo para que te vaya mal. Va a hacer todo lo posible para la carga en tu vida sea peor. Así como en este contexto Faraón lo está haciendo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios quería liberarse, querían ser libres. Pero no contaban con la respuesta del faraón. Hasta aquí el culpable de toda la opresión que estaba aumentando, que estaba yendo de mal en peor es Moisés y Aarón, obviamente. Moisés se siente afligido. ¿Y quién no? Si te están echando la culpa, eres el gran culpable de todo. Se siente confundido. Escucha sus palabras en el verso 22 y 23 del capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. ¿Se da cuenta las palabras de Moisés? Moisés se ve en estos momentos, en este liderazgo, totalmente afligido. Él había dejado sus ovejas. Él había dejado de dedicarse a la agricultura, a los animales, para sumarse a este gran plan de liderar, de dar libertad a este pueblo. Una gran visión, algo muy bonito, algo muy lindo. Y está recibiendo todo lo contrario. Las palabras de Moisés, hasta donde yo lo puedo ver, son de aflicción y a la misma vez de acusación. A la misma vez de acusación. ¿Qué está pasando aquí con Moisés? Él había visto una zarza ardiente que no se consumaba, algo inusual cuando Dios se le presentó a Moisés. Escucha las palabras de Dios, algo maravilloso. Observa que su vara se convierte en serpiente y la serpiente se vuelve a convertir en vara. Su mano se forma llagas. De la misma manera regresa a su estado natural. Algo sencillo hasta acá, pero algo maravilloso, algo totalmente que no es normal. Sin embargo, él en este momento que se ve afligido, que se ve en opresión, que se ve cargado, está acusando a Dios. Él está diciendo a Dios, escucha lo que dice el verso 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. ¿Y qué le dice? Y tú no has librado a tu pueblo. Tú no has librado a tu pueblo, Señor. Es tu culpa, tú te has equivocado. Yo hice todo lo que me has mandado. Yo estaba totalmente confiando en ti, pero
¿por qué no has librado a tu pueblo? Yo te dije que realmente no estaba listo porque yo era torpe de lengua, que no estaba preparado. Yo te había dicho que era tímido, Señor. Así que el único culpable realmente eres tú. Y las palabras de Moisés a Dios realmente es tu culpa porque tú no has cumplido con tu parte. Es increíble porque el culpable busca al más culpable, por decirlo así. No sé si usted puede recordar que es el mismo panorama que encontramos en Génesis, donde se busca una excusa para no ser realmente responsables de nuestros actos. Adán y Eva, ¿verdad? El mismo panorama que podemos encontrar aquí con un Moisés ya mayor de edad, pero aún en transformación de su carácter, aún en la transformación de su vida. Lo que pasa con Moisés, mis hermanos, es que después de ver la mano de Dios, de estar seguro de su compañía, llega un momento de dificultad y mostramos nuestra debilidad. Eso pasa con todos. Escúchame aquí a todos los líderes o los que desean liderazgo en algún momento de su vida. El autor A.W. Pink dice de la siguiente manera: no importa cuánto hayamos crecido en la gracia, cuán experimentados seamos en la vida espiritual o lo inminente de nuestra posición en nuestro servicio al Señor, cuando Dios retira su gracia sustentadora o cuando nos desenfocamos de Él, la locura que mora en nuestros corazones se apodera de nosotros y nos lleva al desatino. Es el mismo panorama que estamos viendo en la vida de Moisés. Se había olvidado de lo que Dios quiso hacer. Se había olvidado los planes que Dios le había compartido. Y Dios le había explicado cómo iba a ser el proceso. Esto no era algo nuevo, esto no era algo que estaba siendo inusual. Dios le había explicado el proceso a Moisés de cómo iba a ser la liberación del pueblo. Lo podemos recordar en el capítulo 3, versículo 19 al 20 del mismo Éxodo. Escucha lo que dice. Es algo que usted va a decir, sí, realmente acá Dios le está diciendo cómo iba a ser. Mas yo sé que el rey de Egipto, está hablando Dios, no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo acá Dios? Es como si pudiéramos decirle: Moisés, realmente Dios sabía cómo iban a pasar las cosas. Yo te compartí el plan completamente. El plan de Dios nunca fue sacar al pueblo rápido y de la manera más fácil. Dios no escogió el camino fácil, el camino rápido. Y de hecho Dios nunca escoge el camino fácil y rápido para nuestras vidas. Jamás trabaja Dios de esa manera. Mis hermanos, a Dios le gusta hacer todo conforme a su carácter. Maravilloso, grande, poderoso, majestuoso. Y eso iba a ser de la forma en como Dios estaba a punto de trabajar. Y a partir de allí es realmente donde el plan de Dios se ponía en acción. Es allí realmente donde el plan de Dios empieza a obrar. Yo no sé usted, pero yo viendo toda la obra de nuestro Señor, que fue maravillosa, que fue grande, realmente yo puedo decir, yo adoro, yo alabo, yo creo en un Dios grande, maravilloso, que hace cosas increíbles. ¿O usted cree en un Dios donde hace cosas pequeñas, que sí los hace, que a la larga son grandes? Pero en un Dios que le gusta lo fácil, un Dios que le gusta el trabajo rápido. Mi Dios es un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Y es de la misma manera que el pueblo de Dios estaba a punto de experimentar.
porque el pueblo de Israel no iba a adorar a un Dios pequeño, no iba a adorar a un Dios que iba a ser igual a de los egipcios. Dios iba a salir al desierto a adorar a un Dios grande, maravilloso, que su mano nunca iba a dejar de sustentar. A ese Dios es al que el pueblo de Israel salió realmente a adorar. Y es aquí ahora donde vemos la promesa cumplida del pueblo de Dios por parte de nuestro Señor. En el capítulo 6, nos adelantamos por favor, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas y de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Dios mismo está firmando sus palabras, si podemos mencionarlo de esa manera. Yo, Jehová, voy a hacer todo esto. A partir de ahí conocemos ya todas las maravillosas obras del Señor, las plagas, las muertes, el mar abriéndose en dos completamente. Dios aseguró, mis hermanos, que su pueblo salga a adorar a un Dios grande, victorioso y todopoderoso. Cual sea la situación en la cual pudiéramos estar pasando, mis hermanos, tenlo por seguro que Dios está obrando de alguna manera. Dios está actuando su plan de una manera muy, muy especial. Tú que estás orando, tú que estás en dolor, en sufrimiento, que estás pasando por momentos difíciles, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, con tu esposa, tu esposo, con tu hijo, con tu hija, en tu negocio, en tu salud, déjame decirte que mientras tú oras, que mientras tú estás rogando a Dios, mientras tú estás doblando tus rodillas a Dios, Él está atento, como lo estuvo con su pueblo. Él no te ha abandonado, Él no ha retirado su mano poderosa. Déjame decirte que hasta los silencios que parecen de Dios es una obra de Dios. Hasta quizás lo que no podemos escuchar, lo que no podemos ver que Dios está actuando, es también parte de su soberana voluntad en cómo Él está actuando. Es parte de su plan. A Dios no se le ha escapado nada. A Dios no se le ha escapado nada. Tus oraciones no han sido en vano. Tu asistencia a la iglesia no ha sido en vano. Él sigue trabajando en tu vida. Si tú eres nuevo aquí, si tú nos estás visitando, déjame decirte que Dios quiere ayudarte de la mejor manera. Pero lo primero, que es lo mejor, es dándote la salvación. Es que tú realmente puedas arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Eso es la mejor respuesta que puedes esperar de Dios en este momento, ponerte a cuentas con Dios. Si tú, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que Él quiere ayudarte. Y muchas veces las situaciones que vamos a pasar dentro de nuestras vidas es porque quiere ayudarnos de la mejor manera, haciéndonos igual a su Hijo Jesucristo. Todas las cosas y las situaciones a Dios no se le ha escapado. Sigue yendo en parte de su plan. Sin embargo, ello va a ser de mucha ayuda para tu vida porque va a ir formándote a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Ello va a incluir muchas bendiciones, su amor, su gracia, también las aflicciones, también los sufrimientos, también el llanto, también el dolor. Pero actuemos como lo hizo el pueblo en ese momento. Siguió creyendo a Dios.
y después de ello podemos ver la mano poderosa de Dios librando a su pueblo. De la misma manera lo va a hacer contigo. Lo hace conmigo. Lo hace con todos.